En este tutorial vamos a ver básicamente cómo utilizar media queries en CSS. Su principal función es que el contenido que tenemos en nuestra página web se adapte bien a diferentes tipos de dispositivos, a un ordenador con una pantalla grande, un ordenador portátil o a un dispositivo móvil. Así que vamos a ver una guía muy sencilla para que entendáis los conceptos básicos de cómo utilizarlo y que podáis así usarlo en vuestras páginas web. Como veis, estamos ya aquí en Visual Studio Code y lo primero que vamos a hacer es crear dos archivos. Bueno, antes de todo voy a hacer esto un poco más grande. Como veis, tengo aquí una carpeta que se llama tutorial, que es donde vamos a crear los archivos. Si no sabéis cómo abrir una carpeta en Visual Studio Code, simplemente venimos aquí a File, Open Folder y seleccionamos cualquier carpeta que tengamos en nuestro dispositivo. Y una vez tengamos ya la carpeta, vamos a crear nuestros dos archivos. Vamos a crear nuestro index.html y también vamos a crear nuestro archivo styles.css. Cada uno de estos archivos pues se va a encargar de una cosa distinta. En este caso, el HTML, lo que vamos a hacer es crear una web muy simple para que entendáis cómo funcionan los media queries. Para ello ponemos el símbolo de exclamación y le damos al tabulador y como veis Visual Studio Code nos genera pues toda la estructura básica de este archivo. Y aquí lo que vamos a hacer es crear dos elementos. Voy a crear un h1 que va a poner aquí, por ejemplo, hola mundo. Ponemos aquí hola mundo, ponemos guión Ascensidev. Y luego abajo pues le vamos a poner un párrafo y le vamos a poner este tutorial explica cómo usar media queries, ¿vale? Explica cómo usar media queries en CSS. Vamos a ponérselo así. Y como veis es una web muy sencilla. Tenemos un H1 y un párrafo. Ahora para ver cómo está quedando esta página web y también luego para ver si los cambios se aplican correctamente, pues tenemos que venirnos aquí a las extensiones y tenemos que buscar una extensión que se llama Live Server. Esta extensión básicamente lo que nos permite, que aquí abajo lo podremos ver, es que nosotros podemos escribir código y en tiempo real pues podemos ver cómo están sufriendo los cambios en nuestra página web. Así que si no la tenéis instalada, aquí os aparecerá que un botón que pondrá instalar. En mi caso pone uninstall porque yo pues ya la tengo instalada. Así que simplemente le dais a instalar y se os va a instalar la extensión automáticamente. Una vez ya la tengáis, pues para hacer uso de esta es bastante sencillo. Venimos a nuestra página, hacemos clic derecho y venimos hasta esta pestaña donde pone Open with Live Server. Clicamos y como veis, pues aquí tenemos nuestra página web. Tenemos aquí nuestro Hola Mundo Ascensidev y aquí pues luego lo que tenemos es nuestro párrafo. Ahora lo que voy a hacer va a ser crear un archivo de CSS, que es este que tenemos aquí, y lo que tenemos que hacer es enlazarlo a nuestro archivo de HTML. Aquí simplemente ponemos un link, en el href le ponemos styles.css y voy a hacer dos cosas. Lo primero de todo voy a seleccionar mi h1 y le voy a poner un tamaño, por ejemplo, de 50 píxeles. Voy a ver cómo queda, quiero que sea grande, vale, voy a probar con 70. Es decir, quiero que sea un tamaño grande, pero que tampoco sea gigante. Vale, vamos a poner este tamaño y al párrafo, pues el tamaño se lo vamos a dejar como viene por defecto, ¿vale? Y ahora, imaginaos que yo tengo esta página, ¿vale? Y a lo mejor este título, el título que tenemos aquí, para el dispositivo que estoy utilizando, pues no queda del todo mal. Es decir, voy a inspeccionar, como veis, imaginaos que tenemos un dispositivo de este ancho. Como veis, no queda del todo mal, pero si yo voy haciendo la página web más pequeña, por ejemplo, aquí, pues aquí este texto ya sería demasiado grande. En una pantalla más grande sí que queda bien, pero si lo hacemos mucho más pequeño, pues este contenido obviamente queda fatal. Pues ¿cómo podemos solucionar esto? Pues es muy sencillo. Para ello, si os fijáis, aquí tengo un icono que es el de poner dispositivos, me refiero. Ponemos esto así y si os fijáis aquí tenemos un montón de dispositivos que podemos seleccionar. Yo tengo aquí el iPhone 14 Pro Max, que es el que voy a estar utilizando como modelo, pero podéis utilizar el que vosotros queráis. Si os fijáis, aquí arriba lo que tenemos son las medidas que tiene en este caso el iPhone y nos tenemos que fijar en la primera, que es la medida que indica el ancho del dispositivo, que en este caso es 430. Pues lo que le vamos a decir a nuestra página web es que cuando el ancho de la pantalla sea de 430 píxeles o menos, vamos a hacer que este texto sea de un color menor. Y si os fijáis, el párrafo, pues se corta porque esto es muy grande. Ahora veréis cómo se soluciona. Y ahora pues lo vamos a hacer. Simplemente es muy sencillo. Ponemos MQ y le damos al tabulador. Si esto no os funciona, pues lo podéis copiar a mano. Ponemos arroba media, paréntesis, min width y aquí le indicamos el ancho. Ponemos 430 y le indicamos píxeles. Y aquí le vamos a poner un max. ¿Qué significa esto? Que yo todas las propiedades que ponga aquí
son las que se van a aplicar cuando el ancho de la pantalla sea de 430 píxeles o menos. Así que le voy a decir que el H1 queremos en este caso que sea, por ejemplo, font size, le voy a poner de 20 píxeles, es decir, bastante más pequeño. Y si os fijáis, sale muy pequeño, se sigue cortando, pues lo vamos a poner, por ejemplo, de 16. Y si venimos, como veis, ya se vería de esta manera. Fijaos, aquí lo tenemos sin el media query y cuando lo tenemos la pantalla muy pequeña, si os fijáis, se hace más pequeño. Pero podemos cambiar muchas cosas, no solo el tamaño, por ejemplo, el párrafo por defecto está de color negro. Pues le voy a decir que cuando la pantalla sea de 430 píxeles, le vamos a decir que el color sea rojo. Vamos a ponérselo así. Si os fijáis, aquí lo tenemos rojo. Voy a quitar esto. Como veis, aquí lo tenemos rojo. Y si hago la pantalla un poquito más grande, ya vuelve a estar de color negro. Y el H1, pues obviamente sigue cambiando de tamaño. Y esto, pues podemos añadir diferentes media queries. Si os fijáis, aquí tenemos uno de 430. Pero voy a poner aquí un media query, por ejemplo, de 768 píxeles, que es el que se suele utilizar para lo que vienen siendo los dispositivos como una tablet. Y aquí le voy a decir que que el párrafo va a tener color, por ejemplo, blue. Es decir, el párrafo, cuando tengamos una pantalla muy grande, va a venir del color por defecto, es decir, el color negro. Cuando sea menor a 768 va a ser de color azul. Y cuando sea menor de 430 va a pasar a ser de color rojo. Si os fijáis, está aquí en color rojo. Si lo hago un poquito más grande, pasa a ser de color azul. Y si ya hacemos la pantalla mucho más grande, ya se vuelve a poner de color negro. Como veis, podéis poner tantos media queries como queráis. Lo normal es que se utilicen dos. Uno para dispositivos medianos, como puede ser una tablet o un portátil, y uno para dispositivos móviles. Aquí simplemente lo que os tenéis que asegurar es que obviamente vuestro contenido se adapte correctamente. Yo en este caso, pues como habéis visto, he hecho un ejemplo muy sencillo y muy simple para que entendáis cómo funciona. Es decir, si yo aquí me pongo a hacer una página web entera, me tiro una hora para explicar algo que realmente es algo sencillo. Así que espero que este tutorial os haya gustado y en la descripción os iré dejando diferentes páginas web y proyectos que voy a ir realizando tanto con HTML como con CSS por si queréis seguir avanzando y realizando proyectos cada vez más complicados.